Teniendo por víctima a este hombre al que se le señala precisamente aspirar a ser uno de los capos, o aspiraba al menos a ser uno de los capos del crimen organizado, sobre todo en frontera, ¿no? Algo que de pronto con estas características no será nuevo lamentablemente, para Asunción o la área metropolitana. Sin embargo, sacude nuevamente, ¿no? Confirma un poco que Asunción se convirtió y es un centro de refugio y a la vez de operaciones del crimen organizado, en donde distintas personas con actividades en la gran delincuencia, no en la pequeña, sino que en la gran vinculada al narcotráfico, encuentra formas de pasar desapercibido. Llama la atención también la forma en que lo ejecutaron, con 34 disparos, varios de ellos en la cabeza, y esto tiene que ver con la pedagogía de la violencia que aplican estos grupos a personas cuya muerte decretan, deciden. Hay rituales de cómo matarlo e incluso dónde dispararlo. La cabeza es muy simbólico, y con esto lo que están señalando es que nadie puede estar por encima de ese grupo criminal. Nadie puede andar por su cabeza, es decir, tomar decisiones por fuera de la estructura criminal, y por tanto, en este sentido, estos disparos que prácticamente hicieron desaparecer la masa encefálica dan muestra de esta pedagogía del horror. Educar, meter miedo, gobernar a través de esta aterrorización, y que en esta vez nuevamente toca en a un barrio de clase media, histórico, donde hace unos años nada más, a unas cuadras, se había producido también el asesinato, recordarán, del empresario Schwarman, empresario, entre comillas, también vinculado a criminalidad organizada. O sea, son distintos elementos que nos permiten ver que lastimosamente cada vez más tenemos presencia, actuación y dominio del crimen organizado, que en este caso en particular, demasiados elementos nos llevan a pensar que efectivamente hay una infiltración institucional, hay una tolerancia social y por sobre todo incapacidad y connivencia de los organismos de seguridad del Estado, Juan Carlos, Carolina. Ahora, Juan, también para resaltar este aspecto, el hombre asesinado no tenía antecedentes, no estaba siendo investigado por el Ministerio Público, y el ajuste se da directamente así, entre grupos criminales. Y lo que planteas es horrorizante. O sea, sí. La justicia del crimen lo procesa y lo ejecuta, mientras la justicia del Estado, que es la que debería actuar hace tiempo, se mantiene en silencio. Es más, ni siquiera tiene registros. Y lo más grave es que en las investigaciones del operativo NOR, aquel operativo en el que se le detuvo a cerca de 30 efectivos policiales, esta persona ya aparecía en los cruces de llamadas, ya aparecía en las conversaciones de los altos jefes y narcos, ¿no? En ese tiempo el que estaba gobernando toda esa zona era el famoso Levi, que luego fue extraditado a Brasil. Y a él le dejan sin ningún tipo de investigación. Sin investigación alguna. Eso es la muestra de la infiltración. Nosotros nos preguntábamos con un colega cuánto le habrá costado, cuánto habrá pagado, ¿no? Y no podemos olvidar, y esto es también importante resaltar, las vinculaciones del grupo con gente del poder político. Porque nada de esto se puede hacer sin que haya algún dirigente político de la zona que esté cooperando, ayudando y fortaleciendo a estas redes. El Estado paraguayo maneja, controla su territorio, ya sea para extraer dinero ilícitamente o para procesar a las personas según las leyes de la República. Entonces, esa división es la que nos hace tanto daño. O sea, controlar el territorio, pero con fines extractivos, para sacar plata, para enriquecerse y no para el cumplimiento de la ley. Hablabas de cierta simbología en aquello de dispararle en la cabeza. Bueno, también habría que encontrar una simbología en el hecho de que hayan elegido un lugar tan concurrido como un supermercado un sábado a las 7 de la tarde para atacarlo. Tal vez la explicación es que esta era una persona que sabía esconderse
se movía en esta camioneta blanca, Toyota, blindada. Allí hagamos un paréntesis, Juan Carlos, Carolina, ¿cómo compró al contado y no llamó la atención? ¿Cómo blindó al contado y no llamó la atención? Entonces era una persona muy escurridiza. Entonces, como había que liquidarlo y ya había la orden, ya no importó que fuese un lugar tan público, y la simbología allí es la absoluta falta de temor al Estado, a la policía, que vamos a hacer lo que queramos en el lugar que sea. Mañana puede ser un cine, puede ser un shopping. Entonces eso es lo que nos está diciendo, y eso es muy aterrorizante. De verdad, debemos cortar esta tolerancia social e institucional. Debemos evitar que el dinero del narcotráfico siga ingresando al sistema económico y a las arcas de funcionarios desleales y corruptos, porque no hay otro camino para solucionar este problema, Juan Carlos, Carolina. Desde que asesinaron a Rafat, es que se habla de que el cetro está en disputa. Entre los que se lo disputan está Minotauro, ahora se mencionaba entre otros también a Ariguazú y tantos otros, ¿no? Es tan triste la realidad, porque resulta que estamos diciendo que al haber un jefe narco menos, empeora la cosa. Tendría que ser al revés. Cuanto menos jefe narco, mayor tranquilidad. Eso si es que el Estado controla el territorio con fines legales. Hoy nuestro Estado controla el territorio con fines extractivos, con fines para sacar dinero. Rafat, que fue asesinado en 2016, fue el último gran señor feudal del crimen. Es decir, él controlaba, apaciguaba, él imponía su ley, él imponía sus normas, y toda persona quien violaba eso evidentemente era sometido a estas ejecuciones, torturas, descuartizamiento. No estamos hablando de una persona no peligrosa, ¿no? Cuando él es ejecutado justamente por una alianza entre dos grandes grupos criminales brasileños que operan en Paraguay, el PCC y el Comando Vermelho, empieza esto de quién es el que va a gobernar e imponer sus normas. Ninguno desde entonces tuvo esta capacidad. Y a esto se suma la imposibilidad de los estados, tanto de Brasil como de Paraguay, para calmar y detener a todas estas personas que operan en el narcotráfico. Y los resultados a la vista son alarmantes. Tenemos aumento de criminalidad organizada, que se traduce en mayor exportación de cocaína, que se traduce en mayor cultivo de marihuana y mayor envío de marihuana a Brasil, Argentina principalmente. Por tanto, desde entonces hasta ahora no paró de crecer las actividades vinculadas al crimen organizado, Carolina y Juan Carlos. Martens, cuando decís que esto no se hace sin apoyo político, ¿ese apoyo político indefectiblemente está ligado con un sector identificable, el partido de gobierno, o tendremos que estar hablando del sector que prevalece tal vez en frontera, o no tiene signo y color? Tiene signo y color, lastimosamente. Y lo más asustador de este caso es de que el apoyo político por detrás de la muerte de Ariguazú tal vez llega incluso al Parlamento. Entonces, estamos hablando de infiltraciones institucionales muy graves, porque se dan en el corazón de instituciones democráticas por excelencia, en este caso el Congreso de la República, que no hemos sido como Estado capaces de interceptar y evitar. Entonces es realmente preocupante. Entonces políticos en el gobierno y aún con posibilidades de reelección vinculados a este tipo de tramas, ¿no?, son los que posibilitan y dan aún más poder a gente vinculada al crimen organizado. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Martens, por estos minutos. Estamos analizando lo que se dio el pasado sábado cuando acribillaban así a Ariguazú. Hasta luego. Hasta luego.